Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias le damos, Señor, por ser, Señor, portadores de su palabra, porque usted nos ha escogido para su gloria y para su honra, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor. Le bendecimos, le exaltamos y le adoramos, Señor, en esta hora, Señor amado, y bendecimos a su pueblo en el mundo entero, donde quiera que se encuentre uno, Señor, que invoque su nombre. Ahí, Señor, que la bendición suya sea para cada uno de ellos en cualquier lugar del mundo, en las cárceles y en los hospitales. Señor, la gloria suya, el poder suyo, el conforte suyo le llegue a cada una de las personas necesitadas en esos lugares, como necesitadas todas las personas en el mundo y asimismo nosotros también. Padre bueno, gracias le doy en este momento y le bendigo, Señor, y le exalto nuevamente y le doy gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de estar presente en el universo, por la gracia de su amor y por lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque ciertamente nos ha dado vida y vida eterna. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, voy a abrir la Escritura, Señor, en el libro de San Juan, mirando los hechos portentosos que nuestro Señor Jesucristo hizo a través del tiempo que estuvo en aquel tiempo aquí en la tierra. Así voy a mirar el capítulo 11 del verso en adelante, pero algo muy importante también en el 10:14 que dice así de esta manera. Perdón. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Bien. Cuando entramos en el capítulo 11, nos encontramos con una historia de aquel tiempo verídica y del hoy verídico también. Lo único que acá vamos a tratar con un personaje judío de Israel que el Señor Jesucristo lo trajo a la vida. Y es por eso pues que vamos a enlazarnos con el capítulo 11 en adelante, que nos dice de esta manera. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María o Miriam es probable, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Aquí hay un punto muy interesante. Después lo vamos a ver. Dicho esto, le dijo: después nuestro amigo Lázaro
les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Correcto, lo vuelvo a repetir. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Antes de llegar a este punto, quiero empezar a decirles que el Señor Jesucristo era amigo de Marta y de María y de Lázaro. Él frecuentaba a ellos. Ellos eran seguidores del Señor Jesucristo. No dice la palabra qué enfermedad tenía, pero dice que estaba enfermo. Y llegó el momento culminante en la vida de Lázaro, que dejó la vida de este mundo. Pero nos encontramos en el plan y propósito de Dios, por el cual en aquellos 2 días dice que Él se quedó donde estaba con los discípulos, pero Él ya sabía en su omnisciencia, omnipresencia, y Él en su omnipotencia, que Lázaro estaba enfermo, y Él sabía que Lázaro iba a morir. Pero Él dice, para que este evento sirva para glorificar al Padre, se quedó 2 días en el lugar donde estaba. No corrió hacia la ciudad de Betania. Creo que son como 200 estadios de allá de Jerusalén a Betania. Algo así. Resulta que se queda y le dice a los discípulos que él pretende ir para Betania para ir a ver a Lázaro. Pero ¿qué podría ir a ver el Señor Jesucristo si Lázaro ya no estaba entre los vivos? Y los discípulos le dicen, Señor, ¿todavía quieres ir para allá? Si ellos te quieren apedrear o te han apedreado, dejemos ver el pasaje nuevamente, dice. Fíjese cómo está. Vamos a ver. Dice, procuraban los judíos apedrearte, o sea, procuraban. Querían hacerlo. Lo intentaban, lo deseaban, porque odiaban al Señor Jesucristo. Y eran judíos. Bien. Él dice, el día tiene 12 horas y 12 horas la noche. Pero dice, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Hablando de la luz física y del ser humano físico. Pero sabemos que en el relato anterior, cuando se habló de la prédica pasada, se habló de que el Señor le dijo a un joven que iba a enterrar a su padre, deja que los muertos entierren a los muertos, pero ven tú y sígueme. Pero en esta ocasión el Señor no habla de este punto así, sino que dice, el que anda de día no tropieza. Está hablando de que una persona camina de día. Aquí no está hablando de que caminan y son muertos, no está hablando eso. Está hablando de otra manera. Y luego dice, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Aquí, si usted se da cuenta en este puntito del verso 10, ¿qué nos está diciendo el Señor o tratándonos de decir? En el día hay luz y podemos caminar y no tropezar, porque miramos las cosas que nos rodean para no tropezar, no caer. Pero en la noche todo es diferente. En la noche pueden haber tropiezos porque no hay luz. Pero Él no está hablando solamente de tropezar,
Si no está hablando, dice, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Ok, ¿de quién está hablando? Porque no hay luz en él. Pero cuando nosotros vemos de que si Dios se está refiriendo a lo que es la luz y la oscuridad, no se podría decir él. Entonces se está refiriendo a la persona humana que camina en la oscuridad, pero está tratando de que camina en la oscuridad espiritual. No solamente que está caminando en la noche y tropieza, sino que como no hay luz en su vida, entonces también tropieza. Luego les dice a los discípulos, vamos porque nuestro amigo Lázaro, lo llamó amigo, como el padre llamó amigo a Abraham, le dice, voy a despertarlo. Si ya está en la tumba, ¿cómo es que lo va a despertar? Si una persona que muere, no se puede despertar. Está muerto. Pero él habla del dormir del sueño. ¿Por qué habla el Señor de esta manera? Porque dice la palabra de Dios que Él es, vamos a ver aquí, fíjese bien, cuando nos remontamos al verso 25, nos dice la palabra de esta manera. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí usa la palabra muerto y vivirá. Eso lo dice para todas las personas que están muertas en delitos y pecados, pero que cuando vienen a la vida de Dios, Dios les da la vida espiritual. Por lo tanto, ya no están muertos en delitos y pecados. Ahora recobran vida por cuanto dice que la muerte entró por causa del pecado y por ende entró la enfermedad. Estamos viendo a un Lázaro que estaba enfermo y que de repente también se murió. Pero aquí el Señor dice, voy a despertarlo. Es muy diferente. Entonces los discípulos, ¿qué dicen? Señor, si duerme, sanará. Pero ellos hablaban del dormir físico cuando usted y yo nos vamos a la cama a dormir. De eso hablaron los discípulos, porque en aquel momento los discípulos no entendían lo que el Señor estaba tratando de decirles, porque todavía no estaba totalmente esa sabiduría de Dios en ellos, esa inteligencia de Dios, ni ese discernimiento espiritual para poder entender al Señor cuando dijo aquellas palabras. Recordemos que el Señor, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. ¿Ve lo que les digo? Entonces, el Señor Jesús ya no los tiene incógnito. Ahora les dice, es que Lázaro ha muerto. Ahí le dice que ha muerto. No usa la palabra duerme, sino muerto. O sea, en pocas palabras, Lázaro pasó a la sepultura. Un vivo no puede entrar ahí, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que cuando hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador en nuestra vida, dice que venimos de la muerte a la vida. La vida de Dios está en nosotros. Pero si no está Cristo en nuestra vida, entonces la vida del hombre es un ser que camina, pero que está muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a Él. Hasta este momento, el Señor va a usar el evento que ha estado pasando en la casa de
Miriam o María, Marta, de lo que pasó allá en Betania. Y se dirigen hacia aquel lugar. Y el Señor todavía va como un poco entretenido y va hablando con la gente que le sale en el camino. Y todavía se entretiene con ellos porque la gente quiere saber lo que Él dice. La gente quiere estar al lado de Él. La gente quiere conocer sus palabras de vida eterna. Pero hay un punto muy importante en la Escritura. ¿Para qué? Los discípulos creyeran. ¿Qué es lo que dice aquí la palabra que dije antes? Que Él es el buen pastor y Él conoce sus ovejas y las ovejas le conocen a Él. Conocer significa estar al lado de, junto a alguien y creer en ese alguien, en su amistad o en sus palabras que Él dice y creer que habla palabras importantes de vida. Entonces, el punto es, Dios quiere mostrarse a los discípulos y a todos los que están en Betania que Él es la resurrección y la vida. Para que todo este grupo de personas se den cuenta quién es Él. Fíjese lo que dice aquí. Dijo entonces Tomás, uno de sus discípulos, llamado el Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con Él. Este sí que terminó de acabar el relato. Este viene y dice, vamos pues para que muramos con Él. Entonces ya iban a ser un montón de muertos, porque todos querían ir a morir de donde estaba Lázaro con Lázaro, porque ellos no entendían el mensaje del Señor Jesucristo. Entonces si dice, vamos a morir con Él, ¿por qué? Si eran discípulos del Señor. Pero hasta ese momento ellos no entendían el lenguaje con el que el Señor Jesucristo se manifestaba en parábolas al mundo y a ellos mismos. En cierta ocasión, el Señor Jesucristo les describe las parábolas y les dice, a ustedes les es lícito que yo les diga qué significa todo esto, mas aquellos solamente en parábolas, porque ellos no entienden. Ellos lo miran solamente relativo o lo miran natural, como personas naturales. Pero yo quiero que ustedes entren en la dimensión espiritual del cual ustedes puedan entender el lenguaje que yo estoy hablando. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Cómo pues lo va a ir a despertar? Si en 4 días una persona ya, como dijo Marta y María, ya hiede. La carne está podrida, se está deshaciendo. Los químicos de adentro del cuerpo destruyen el organismo y por ende las bacterias o los virus que uno tenga o las moléculas que uno tiene ahí adentro. Recuerde también que tenemos sangre. Y una sangre que vamos a suponer, como por ejemplo cuando vamos al mercado, a la marqueta, compramos carne, pero no la podemos dejar fuera del refrigerador. ¿Por qué? Porque se echa a perder. Pues resulta que en la tumba también se echa a perder porque ahí no hay refrigerador. Ahí es tierra. Y por ende le llega el sol, le llega todo y la carne de por sí se pudre. Vamos. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Aquí está corroborado, 15 estadios. ¿Cuánto es un estadio? 15, no lo sé. No me preparé para investigar esto. Y muchos de los judíos habían venido a María y a Marta, o a Marta María,
para consolarlas por su hermano.